Hola, ¿qué tal chicos de primer año de secundaria del Colegio Guadalupe? Quienes habla es el profesor Takayuki Okada Román y el día de hoy continuamos con el curso de física elemental con el tema de magnitudes físicas vectoriales, parte 1. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les expliqué que las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes del cual está con un valor numérico y con una específica dirección? Bueno chicos, ahora vamos a estudiar de manera más profunda lo que son las magnitudes físicas vectoriales. Pero la gran pregunta es, ¿qué es un vector? El vector es un ente imaginario que sirve para representar a cualquier magnitud vectorial. Chicos, cuando hemos estudiado la semana pasada sobre las magnitudes vectoriales, los ejemplos más claros eran la velocidad, la aceleración y la fuerza, porque justamente son los que tienen una dirección específica. Entonces, el vector solamente tiene un gráfico específico y es la siguiente. Solamente deben recordar de que el vector tiene la figura de una flecha. Así es, solamente tienen que recordar eso, estudiantes de primer año de secundaria. Los vectores también tienen elementos y ahora vamos a estudiar uno por uno los elementos de un vector. Lo primero que vamos a aprender es qué es un módulo. Es el valor o magnitud del vector y generalmente está expresado a escala. Bien chicos, entonces el módulo, en otras palabras, simplemente es el valor que tiene esas flechas. Por ejemplo, decimos que una flecha mide 5 metros. Decimos que una flecha tiene como fuerza 5 newtons. Decimos que la flecha tiene como velocidad 5 metros por segundo. Pero en vez de flecha, recuerden que es un vector. Entonces vamos con el ejemplo número 1. Si un vector mide 5 metros, ¿cuál es el módulo? Exacto, 5 metros. Si la fuerza del vector es 5 newton, entonces ¿cuál es el módulo? 5 newton. ¿Qué pasa si un vector tiene como velocidad 5 metros por segundo? ¿Cuál es el módulo? 5 metros por segundo. Chicos, simplemente el módulo viene a ser ese valor de el vector. El siguiente elemento es la dirección. Está dado por el ángulo formado por el vector y el eje X positivo del plano cartesiano. Chicos, en otras palabras, la dirección solamente es el valor de un ángulo positivo. Pero la gran pregunta es, ¿dónde se encuentra ese ángulo? ¿Dónde se encuentra el eje X y de cuál plano cartesiano? Bueno, chicos, el plano cartesiano, el vector, el eje X, la dirección, lo voy a dibujar en estos momentos. Ustedes pueden ver de que hay dos flechas de color negro, que uno va hacia arriba y uno va hacia la derecha. Bien chicos, esa flecha que va hacia la derecha, que obviamente es de manera horizontal, viene a ser el eje X. Entonces, ¿cuál es el vector? El vector es esa flecha de color azul. El vector A es esa flecha de color azul. Entonces, ¿cuál es la dirección, chicos? La dirección parte justamente de la flecha negra con la X. Este viene a ser el eje X. Y desde ahí hasta el vector azul formamos un ángulo. Ese ángulo viene a ser la dirección del vector, nada más. Recuerden por favor de que el plano cartesiano está formado por las líneas horizontales y las líneas verticales. Bueno, la flecha horizontal y la flecha vertical. Ese es el plano cartesiano y ahí nace también un vector que es la flecha de color azul. Entonces chicos, la dirección, no se olviden que nace justamente desde el eje X hasta donde se encuentra el vector. Tenemos también el punto de aplicación y el sentido. Esos son más fáciles de reconocer porque el punto de aplicación, chicos, está dado por el origen del vector. O sea, viene a ser aquel punto en el cual nace esa flecha. Ese punto en el cual inicia el vector. Nada más. Mientras que el sentido es la orientación del vector. Lo indica la punta o cabeza de flecha del vector A. En otras palabras más sencillas, el punto de aplicación y el sentido solamente son los extremos de los vectores. Inicia con el punto de aplicación y termina con el sentido. Bien chicos, entonces ya sabemos cuáles son los elementos de un vector. Una cosa importante chicos es para poder leer la diferencia entre una A con su flecha y una A con su flecha que está entre dos líneas
verticales. Cuando ustedes tengan una A o cualquier letra solamente con una flecha arriba, simplemente se lee el vector y la letra. En este caso se lee vector A. Estamos hablando del vector A, nada más. Mientras que si tenemos la misma letra con la flecha, pero está entre dos líneas verticales, se lee módulo del vector A. Nada más, chicos, ¿ok? Eso simplemente es una anotación para saber cómo se lee adecuadamente las magnitudes físicas vectoriales. ¿Sabían ustedes, chicos, que también existen algunos tipos de vectores? Muy bien, entonces hay que estudiarlos. En primer lugar tenemos los vectores colineales. Son aquellos vectores que están contenidos en una misma línea de acción. Ustedes pueden ver ahí tres vectores, ¿verdad? Hay uno de color rojo, uno de color crema y uno de color amarillo. La gran pregunta es, ¿serán vectores colineales sí o no? La respuesta es sí, porque entre ellos hay toda una línea en el cual consiste la trayectoria de esos tres vectores. Por lo tanto, si los tres vectores siguen una sola dirección sobre una línea, entonces sí son vectores colineales. Los vectores iguales son aquellos vectores que tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Pero la gran pregunta es, chicos, ¿los vectores iguales pueden ser vectores colineales? La respuesta es sí, porque aparte de que tienen el mismo sentido, obviamente el módulo y dirección tienen que ser iguales. Pero la gran pregunta es, ¿los vectores colineales siempre van a ser vectores iguales? La respuesta es no, porque los vectores colineales solamente indican que van hacia una misma dirección, pero el módulo puede ser completamente diferente. Entonces, chicos, los vectores iguales, como ustedes pueden ver en el dibujo, ahí tenemos a dos vectores que tienen el mismo sentido, nada más. Los vectores opuestos siempre se denominan con el signo negativo del mismo vector, cuando tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero el sentido contrario. ¿Qué significa? Que si un vector va hacia arriba, entonces el vector opuesto va hacia abajo. Si un vector va hacia la derecha, entonces el vector opuesto va hacia la izquierda. Recuerden que el vector opuesto siempre su módulo va a ser ¿con qué? Con el signo negativo de el mismo vector. Esos son los vectores opuestos. Los vectores coplanares son aquellos vectores que están contenidos en un mismo plano. Chicos, no importa el módulo, no importa la dirección, no importa el sentido. Lo único que importa es que están dentro de un mismo plano. Vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Miren, ustedes pueden ver que en el dibujo hay tres vectores que prácticamente tienen direcciones completamente diferentes. Por lo tanto, también podemos intuir de que sus módulos son completamente diferentes. Sin embargo, ¿qué pasaría si tú dibujaras tres flechas en una sola hoja? ¿Son o no son coplanares? Por supuesto que sí, porque están en la misma hoja. Ahora, ¿qué pasaría si se te ocurre dibujar otros vectores en otra hoja? Entonces, los vectores que están dibujados en diferentes hojas ya no son coplanares porque no están en el mismo plano. Nada más. Entonces, chicos, esos simplemente son los vectores coplanares. Los vectores concurrentes son aquellos que tienen un solo punto en común o cuyas líneas de acción se cortan en el punto. Bien, chicos, entonces, ¿qué significa esto? Significa de que cuando hay muchísimos vectores concurrentes, estos se van a cruzar, exacto, se van a cortar, pero en un solo punto. Es como por decir, este punto es el punto en donde van a nacer estos vectores o es el punto en el cual se van a encontrar. No va a existir ningún otro punto en el cual estos vectores se van a llegar a cortar. Esos simplemente son los vectores concurrentes. Y finalmente tenemos los vectores paralelos. Son aquellos vectores que nunca se van a cortar, nunca se van a intersectar, nunca se van a encontrar entre ellos. Bien, chicos, entonces eso es absolutamente toda la parte teórica de lo que son las magnitudes físicas vectoriales, parte 1. Bien, chicos, entonces ahora vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la clase del día de hoy. Vamos a trabajar en clase. ¿Qué es un vector? Es un ente imaginario que sirve para representar a cualquier magnitud vectorial. Se caracteriza por poseer módulo y dirección. Excelente, chicos. Elementos fundamentales del vector.
Ya lo hemos dicho, el módulo y la dirección. El origen del vector, ¿cómo se llama? Punto de aplicación. Valor del vector y generalmente está representado a escala. El módulo, muy bien. ¿Cómo se llama la orientación del vector? Sentido. Ángulo que se forma del vector con el eje X positivo. La dirección. Excelente. Chicos, ¿cómo se lee ese símbolo que está ahí? Muy bien. Módulo del vector A. Aquellos que están contenidos en una misma línea de acción. ¿Qué vienen a ser? Los vectores colineales. Mismo módulo, misma dirección, pero sentidos diferentes. Muy bien. Vectores opuestos. Aquellos que solo tienen un punto en común y se cortan en ese mismo punto. Vectores concurrentes. Excelente. Aquellos que tienen misma intensidad, módulo, sentido y dirección. Vectores iguales. Son aquellos que se encuentran en un mismo plano. Los vectores coplanares. Aquellos que nunca se van a intersectar. Los vectores paralelos. Se representa gráficamente con una flecha. La pregunta más fácil hasta ahora es el vector. ¿Con qué otro nombre se le puede denominar al módulo? Se le puede denominar con muchos nombres, pero se le conoce más con la magnitud y la intensidad. Excelente trabajo, chicos. Muy bien, entonces vamos a dejar el tema de vectores hasta aquí y nos vemos la siguiente semana con la segunda parte de magnitudes físicas vectoriales. Nos vemos, chicos.